Queridos hermanos, les vengo hablando sobre Medjugorje y hoy quiero hablarles sobre cuál es la opinión de la Iglesia, que por supuesto en las revelaciones privadas es sumamente importante. Ustedes saben que nosotros tenemos la revelación pública, que es oficial, que termina cuando muere el último de los apóstoles, que es el evangelista San Juan. Cuando termina la revelación pública ya no hay más obligación de creer en la revelación. Por eso la revelación que ellos nos proponen, hasta el último de los apóstoles, nosotros la tomamos como palabra de Dios y nos adherimos absolutamente en nuestra fe. Pero después está la revelación privada. Veces en que Jesús, la Virgen, los santos se han aparecido a lo largo de la historia y han hablado. Bueno, eso lleva su tiempo largo de discernimiento y entonces le habló verdaderamente el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Bueno, hoy entendemos que sí, por supuesto, y hay montones de iglesias que llevan ese nombre y libros que toman esta devoción y nos la explican, y evidentemente es una devoción que asume la iglesia como propia y dice Jesús le habló a Santa Margarita María. Pero en su tiempo, ¿qué pensaban? Esta monja no estará loca, esta monja no estará diciendo cosas disparatadas. Bueno, normalmente hay que hacer un triple discernimiento. Es decir, por una parte que la persona no esté mal en su cabeza y entonces esté teniendo delirios místicos y esté pensando que Dios le habla. Pero lo segundo es que no esté tentada por el demonio, que puede aparecerse como ángel de luz y como es el padre de la mentira, puede hacerle creer a un alma que le está hablando Jesucristo o la Virgen y en realidad no lo está haciendo, y que eso aparentemente parezca bueno en un inicio, pero que después termine catastróficamente. Y después lo tercero que hay que discernir es que no lo estén haciendo por un interés, por algún interés personal de hacerse famoso, de ganar dinero, de subrayar determinadas ideas como Jesús me dijo esto, la Virgen me pidió tal cosa. Entonces hay que discernir tres fenómenos. Es decir, que no sea un fenómeno espiritual, una intervención del demonio, que no sea un fenómeno psicológico, un problema psiquiátrico y que no sea un problema moral, la búsqueda de un interés. ¿Quién es el que tiene que discernir? Bueno, la autoridad que tiene que discernir es el obispo del lugar, en principio, porque es aquel que discierne los carismas. Entonces, así como si yo tengo un planteo vocacional, por supuesto voy a hablar con un sacerdote que me ayude a discernirlo, pero en algún momento el obispo, a través de algo que se llama la admisión, que es cuando oficialmente un seminarista queda admitido al camino que lo va a llevar a ser sacerdote, en algún momento el obispo va a discernir si este chico realmente está llamado por Dios. Mientras tanto, ¿quién discernió? Y bueno, mientras tanto lo ayudó un sacerdote cualquiera. Bueno, lo mismo pasa en general con estas cosas. En algún momento interviene el obispo, en algún momento interviene la iglesia. Normalmente el obispo nombra una comisión de expertos, porque como hay que estudiar temas que quizás no son propios, por ejemplo, si la persona está mal psiquiátricamente, eso tienen que hacer los psiquiatras, entonces va a nombrar una comisión para que investigue, pero eso se va a dar en algún momento. Normalmente, ¿qué es lo que pasa en el inicio de unas locuciones, de una persona que siente que Dios le está hablando, le está pidiendo algo? Y bueno, que va un sacerdote y se lo cuenta, y el sacerdote le ayuda como puede, y mientras eso no tenga un aspecto así extraordinario que, que realmente suponga una intervención del obispo, se manifiesta así, con el buen consejo
de un sacerdote. Por supuesto que imagínense que lo que pudo haber sido en su inicio, en 1981, que la Virgen se le apareciera a 6 jóvenes, hijos de unos pastorcitos, en una pequeña parroquia de Yugoslavia, en Medjugorje. Bueno, por supuesto que estaba dentro de la interpretación de un párroco, que era el padre Yoso. Pero después con el tiempo, lógicamente, cuando eso empezó a tomar envergadura, correspondió la intervención del obispo del lugar, que es el obispo de Mostar. En un momento fue tan importante el tema que superó, ¿no es cierto?, los intereses del obispo de Mostar, y entonces actuó la Conferencia Episcopal de Yugoslavia. Y por último, después de que lo hiciera la de Bosnia, cuando se desarmó la Conferencia Episcopal Yugoslava, entonces pasó a Ad Nutum Sancta Sedis, es decir, a depender directamente de la Santa Sede, porque lógicamente se convirtió en algo tan extraordinario y que abarcaba tanta gente y un discernimiento tan difícil que ya sobrepasaba la jurisdicción propiamente del obispo del lugar o de los obispos de la nación, y entonces el Papa lo tomó a su cargo. Y entonces, ¿qué hizo cuando lo tomó a su cargo? En el año 2010, el Papa Benedicto XVI formó una comisión de teólogos que tenían que estudiar el fenómeno de Medjugorje, y en la presidencia de esa comisión lo puso al cardenal Ruini. Y esta comisión estudió este tema y todavía propiamente no hay una definición oficial de esta comisión, sino una filtración de lo que sería el resultado de los estudios de esta comisión. Bueno, ¿qué pasó? Que cambió de papa, ¿no es cierto? Es decir, renunció Benedicto XVI, asumió el Papa Francisco. El Papa Francisco en el año 2017 mandó a un arzobispo, Monseñor Henryk Hauser, polaco, como visitador para que él se interesara en el tema. Él fue el que presentó la necesidad de que esto pasara a depender ad nutum Sancta Sedis, directamente de la Santa Sede, y que no estuviera dependiendo de los obispos del lugar. Y él es el que anunció que estaban permitidas por el Vaticano las peregrinaciones. Es decir, las peregrinaciones siempre están permitidas, ¿no es cierto? Porque evidentemente la Iglesia no va a prohibir ir a un lugar, salvo que ciertamente sepa que eso es algo malo. Pero todavía no se podían organizar oficialmente, es decir, no las podían organizar los sacerdotes, o no se podía organizar dentro de la estructura oficial de la Iglesia. Y por eso había distintas empresas de turismo o distintos laicos con muy buen tino y con muy buenos objetivos que organizaban las peregrinaciones, pero por ejemplo una parroquia no podía organizarlas. Y entonces, a partir del año 2019 ya se puede organizar oficialmente dentro de la Iglesia las peregrinaciones. Bueno, pero ¿qué pasó? Que en el año 2020 un periodista y escritor italiano que se llama Saverio Gaeta editó un libro que se llama Dossier Medjugorje, que se publicó en las ediciones San Paolo. Y bueno, en este libro él cuenta qué es lo que dice ese estudio que se está llevando en esta comisión del cardenal Ruini. Y entonces, ¿es un documento oficial? Ciertamente no. ¿Es un documento creíble? Al parecer sí. De hecho, no ha habido ninguna desmentida por parte de la Iglesia.
¿Y qué es lo que dice? Bueno, que en esa comisión, con una mayoría aplastante, es decir, 13 votos sobre 15 votantes, es decir, una franca mayoría, consideraron que los fenómenos con los cuales comienza Medjugorje no pueden reducirse a fenómenos meramente humanos, sino que tienen un origen sobrenatural. Bueno, esto es en el fondo el meollo de una cuestión, es decir, si algo tiene un origen humano o si algo tiene un origen sobrenatural. Y por supuesto, si es de origen sobrenatural, es Dios, ¿no es cierto?, que permite que la Virgen se aparezca o que el demonio. Entonces, bueno, por supuesto que ese mismo informe desecha absolutamente la posibilidad de que sea algo del demonio, tanto por la paz que produce como por los efectos que produce en cuanto a conversiones, a vocaciones, a confesiones, evidentemente cosas que el demonio no quiere. También con respecto a al contenido de las revelaciones que nos llevan a rezar, que nos llevan a confesarnos, a hacer ayuno, a amar más a Dios, evidentemente ninguna de esas cosas puede quererlas Dios. Bueno, pero hay un tema que es que esta comisión distingue entre las 7 primeras apariciones y el resto de las apariciones. Esto ha producido mucho problema porque entonces si refiere que las 7 primeras apariciones son de origen sobrenatural, entonces ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con las apariciones que hay todos los días hoy cuando nosotros vamos? ¿No son de origen sobrenatural? Bueno, no necesariamente, porque la Iglesia cuando afirma algo no necesariamente niega lo otro. Y entonces decir que las 7 primeras apariciones son sobrenaturales no significa decir que el resto de las apariciones no lo sean. Es verdad que el Santo Padre, en una conferencia que da en uno de esos viajes de avión, y aclarando que se trata de su opinión personal, es decir, que esto no compromete para nada la opinión de la Iglesia, dice que él cree en esta distinción, es decir, que hay un origen que es sobrenatural, pero que después a él le llama la atención que la Virgen se convierta en la directora de una oficina de correo, él llama, la Virgen que es madre. ¿Qué sería esto de ser una directora de una oficina de correo? Bueno, mandar un mensaje tal día, tal hora. Y que eso a él le llama mucho la atención, que durante tantos años, imagínense, esto comienza en el año 81, la Virgen a tal hora se aparezca para dar un mensaje a los videntes. Bueno, eso no deja de ser una opinión personal de él. Yo personalmente hablé este tema con él cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Tuvimos una conversación acerca de las apariciones tanto de Medjugorje como de Salta, en donde él me decía que él no era aficionado particularmente al tema de las apariciones y de los mensajes, pero que como jesuita, lógicamente, él sí era aficionado al discernimiento de espíritus y que él encontraba tanto en el discernimiento que hacía sobre Medjugorje como en el discernimiento que hacía sobre las apariciones de Salta un buen espíritu y unas buenas consecuencias que se producían y una buena actitud tanto en la gente como en los videntes, pero que justamente a él lo que le llamaba la atención era como este sobreexceso de mensajes y esta prolongación a lo largo del tiempo, lo cual no es ilógico que a él le parezca extraordinario, porque es extraordinario. Si ustedes se fijan, las apariciones de la Virgen en Lourdes o las apariciones de la Virgen en Fátima o las apariciones de Jesucristo a Santa Margarita María, tampoco son tantas las oportunidades en donde Jesús
o la Virgen transmiten un mensaje. Pero bueno, evidentemente así es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y uno de los signos para saber que algo es de Dios es que siempre nos sorprende, es que nosotros siempre tratamos de entenderlo a Dios, pero siempre supera nuestra inteligencia. Bueno, pero ya les digo, más que pensar en qué pasa con las apariciones de ahora, si son o no son sobrenaturales, lo importante es que 7 apariciones que tuvieron estos chicos en Medjugorje fueron sobrenaturales y son así consideradas por la Iglesia. Bueno, las primeras 7 apariciones pasaron en 10 días, del 24 de junio al 3 de julio de 1981. 5 tuvieron lugar en la colina del Podvordo, que es uno de los dos montes que tiene Medjugorje. Uno es el Križevac, el monte de la cruz, y el otro es el Podvordo, que es el monte de las apariciones. La sexta de las apariciones tuvo lugar en la casa parroquial de Medjugorje y otra tuvo lugar en la localidad de Cerno, donde los videntes adolescentes habían sido llevados en auto por la policía. ¿Qué es lo que llama la atención en estas 7 apariciones que no pasan el resto de las apariciones? Bueno, que pasan de repente, es decir, sin una preparación, los videntes no saben que esto les va a pasar, los sorprende. Y el fenómeno les provoca miedo y malestar incluso, mientras que en las siguientes apariciones el fenómeno provoca cada vez menos sorpresa y de alguna manera ya está programado, es decir, ya saben que la Virgen les va a hablar y en eso es como que les llama más la atención a aquellos que investigan acerca de la sobrenaturalidad de esto. ¿Qué es lo que los psicólogos encuentran en el estado psicológico de los videntes? Bueno, que se trata de chicos normales, que no hay alteraciones de nivel psicológico en los videntes que en ese momento eran adolescentes, que se trataba de adolescentes normodotados, es decir, dotados normalmente, no manipulables y no heterodirigidos, es decir, dirigidos por otro desde afuera, capaces de reconocer el engaño y de tomar una postura frente al engaño. Es decir, que no hubieran sido personas manipulables, que otra persona podría haberlos guiado para que hicieran esto como un fraude. Se los considera creíbles. Pareciera como que algo irrumpe en sus vidas y en sus experiencias sin haber sido ni pedidas estas experiencias, ni buscadas, ni deseadas, ni imaginadas, ni queridas, ni inducidas. Vieron que algunas veces cuando uno desea algo le puede parecer que eso le pasa, ¿no es cierto? Y entonces, pero no es cierto, es decir, en ellos se ve que es algo sumamente espontáneo. Se ve que tampoco no hay ningún interés en ellos, ni saben que esto va a tener un futuro y que los va a llevar a todas las consecuencias que los ha conducido, ni que esto tiene que ver con la situación política que ellos conocen bastante poco de la propia Yugoslavia, ni tampoco con respecto a la situación mundial, ni a la situación de la Iglesia. El ambiente en el que crecieron los videntes tenía los rasgos de una piedad cristiana tradicional, con una significativa impronta mariana propia del carisma franciscano, pero no hasta el punto de esperar, hipnotizar, desear y menos aún inventar con dolo una manifestación sobrenatural de la mano de la Madre de Dios. Por eso la comisión, esta filtrada, ¿no es cierto?, por este periodista, llega a una sentencia que todas las consideraciones permiten decir que los resultados alcanzados muestran de manera suficientemente razonable que el objeto examinado, es decir, las primeras 7 apariciones, manifiestan un esencial y estructural
carácter de indeductibilidad y excedencia respecto a la historia, la identidad y la posibilidad tanto de los presuntos videntes como del ambiente vital. En la práctica, los videntes no tenían las características para poder inventar un fenómeno tan detallado y de tal magnitud. Las 7 primeras apariciones suscitan en ellos una subjetualidad, una responsabilidad y un protagonismo para el cual los presuntos videntes no estaban ni preparados ni acostumbrados. Y el sujeto de las primeras 7 presuntas apariciones, la agospa, la Virgen, se presenta con caracteres y una familiaridad inéditos respecto a los presuntos videntes, a lo que ellos podían sentir hacia ella, es decir, supera la familiaridad con que la Virgen los trata a la familiaridad que ellos tienen en su devoción a la Virgen. Bueno, por eso se cree también que en cuanto al contenido de los mensajes son sumamente cristocéntricos, es decir, la Virgen qué es lo que quiere y que vayamos a Jesús y que Jesús reine y que le pidamos a Él el don de la paz y que lo descubramos tanto desde el rezo del rosario como desde la participación en la misa, pero que además hay una gran relación con la iglesia, es decir, que sería el cuerpo místico de Jesús. Entonces, que son cristocéntricos en cuanto dirigen a Cristo, pero también el ambiente vital en el que se desarrollan es eclesial. Es decir, que quiere la Virgen, que hablen con el párroco, que no le oculten nada, que le cuenten lo que les pasa, que vayan a misa, que reciban los sacramentos, que la iglesia intervenga en estas cosas. Es decir, que eso, por otra parte, es la experiencia que uno tiene cuando va a Medjugorje, que es que lo central es la parroquia de Santiago Apóstol, que es la parroquia de Medjugorje, y que lo central es la celebración de la misa, la adoración, la confesión, y que por eso evidentemente la duda, ¿no es cierto?, que podría tener alguien con respecto a si esto es cierto o no, no tiene mucho asidero. Así que bueno, es algo lindo que nosotros podamos pensar que la Iglesia, si bien todavía no nos ha dado un documento explícito, formal, como para poder hablar, ¿no es cierto?, de la sobrenaturalidad de estos hechos, sí haya permitido por muchos medios que nosotros así lo creamos y ha dado muchos guiños del ojo para que nos animamos a peregrinar. Lamentablemente hoy, con todas las restricciones de esta pandemia que estamos sufriendo, es más difícil peregrinar, pero bueno, será más fácil hacerlo a través de esto, de leer los mensajes, de ver videos, de leer libros. Hay libros preciosos sobre este tema, así que ciertamente todos podemos peregrinar con el corazón y es muy barato. Así que les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.